Bueno, quiero, es inicio de año en muchos ministerios, las, los pastores, las iglesias están reunidos buscando el rostro de Dios para buscar dirección para el año. Incluso no pocos de ellos están ayunando. Yo en lo personal no he querido convocar ayuno, no creo que con la situación de los negocios y haber empezado, no sentí hacerlo, pero de todas maneras lo comento, que no deja de ser algo importante, incluso a nivel individual. Si alguien tenía la sospecha de que Dios lo está llamando a ayunar, adelante, eso es muy bíblico. Lo otro que normalmente se hace en otras iglesias es pedirle a Dios una revelación para el año. Incluso espero que ustedes hayan visto el video del apóstol Byron con su revelación respecto a lo que va a pasar en Israel, en la iglesia, en las naciones, el año 2026. Y como mencioné el domingo pasado, él le llama un año terrible. Por supuesto que yo entiendo que cualquier palabra así que dé el Espíritu Santo está enmarcada en lo que dice Isaías 60. Voy a buscarlo. Isaías 60. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista tu gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todo esto se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Lo primero es que esa profecía se le dio a Israel. Nosotros muchas veces en la iglesia nos apropiamos de cosas que son de nosotros espiritualmente, pero en realidad es de Israel. Ahí básicamente yo aprendo mínimo dos cosas. Uno, cada vez van a haber más tinieblas y oscuridad en las naciones, pero al mismo tiempo cada vez más va a amanecer la gloria de Jehová. Pero no sobre todo el mundo, sino sobre Israel y sobre la iglesia. Por eso hoy en día hay naciones que reconocen a Jerusalén, reconocen el derecho de los judíos a regresar a Tierra Santa, y hay naciones donde países con sus gobiernos reconocen esto, presidentes que reconocen esto, como el presidente Donald Trump, Bukele, pero también la iglesia entre las naciones, porque la iglesia entre las naciones es una nación, es una etnia que tiene la genética sobrenatural de Cristo, si estamos realmente en Cristo. Por eso dice ahí, tus hijos vendrán de lejos. Los cristianos en las naciones somos hijos de Israel. Y tus hijas serán llevadas en brazos, hablando de las congregaciones. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y la riqueza de las naciones hayan venido a ti. Está tremendo esto. Así que definitivamente esto hay que verlo en el contexto de lo que Jesús dijo. Velad y orad porque la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Así como el Espíritu Santo decía a través del apóstol Byron, esto no es tiempo de jugar a la iglesia, vino el fin de año, pasamos tiempo con la familia y qué bueno, pero
no olvidemos enfocarnos en lo que hay que enfocarnos. El diablo no está jugando y Dios tampoco. Dios está enfocado en edificar su reino y para eso se requiere que Israel sea restaurado, la iglesia madure y a las naciones se le predique el evangelio del reino. El apóstol Byron, yo venía hablándoles de esto antes que llegara el apóstol Byron. Paco, por ejemplo, que sigue las enseñanzas de Marcos Brunet en línea y su instituto, sabe que esto es uno de los puntos básicos que hablan en el instituto, porque evidentemente este es el resumen de cómo funciona la iglesia. Lo vemos en el libro de los Hechos, lo vemos en las cartas apostólicas. Punto 1, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Punto 2, en la comunión, es decir, ser iglesia. Punto 3, partimiento del pan, tanto Santa Cena como compartir a Cristo en evangelismo. Y punto 4, oraciones, adoración, ser casa de adoración, ser tabernáculo de David, para que la presencia de Dios descienda. Entonces hoy, como este es el objetivo que yo marqué, o el Espíritu Santo marcó a través de mí el año pasado, y el Espíritu Santo después a través del apóstol Byron lo vino a reconfirmar, eso es digamos, la visión que yo les voy a pedir que pongan en su corazón para este año y para siempre. Porque aunque esta iglesia no llegue a ser de miles, como dijo el apóstol Byron, nunca ha sido mi anhelo ser pastor de miles de gente, pero sí de gente que sea comprometida, consagrada, que de verdad esté nacida de nuevo. Y el apóstol Byron habló de eso, o Dios habló de eso a través del apóstol Byron. No van a ser muchos, pero van a ser gente consagrada. Y yo lo creo. Entonces, esto es lo que hay que vivir. Por ahí debemos empezar. Entonces, hoy yo quería meditar con ustedes. Vemos a la iglesia en Jerusalén, una iglesia gloriosa viviendo esto. Pero esto no se puede vivir si no está el Espíritu Santo de una manera real. Por eso yo decía en mi oración a favor de Irán y las demás cosas, que yo le estoy pidiendo a Dios que realmente haya una visitación del Espíritu Santo entre nosotros, como debe ser, porque todavía no está. Yo no me engaño, no está. Entre nosotros no está. Entre nosotros 4 o en este ministerio empezando no está. Yo no me engaño. Me queda muy claro que estoy clamando por eso y espero que ustedes en todo este tiempo que empezamos hayan entendido que lo primero que se requiere como hijos de Dios, como cristianos, es tener una visitación del Espíritu Santo en la vida de uno. Y más que visitación, una visitación que se convierte en una habitación. Mientras más pasa el tiempo, más me convenzo que uno puede ser hijo de Dios, puede haber nacido de nuevo, puede haber sido salvo, y no necesariamente tener una manifestación del tabernáculo de Dios con uno. Y esa es la gran diferencia entre los cristianos. Para mí en las iglesias hay gente que no es salva, gente que salva, pero realmente no tiene una manifestación del Espíritu Santo, y muy pocos que tienen una presencia manifiesta del Espíritu Santo con ellos. Yo creo que los que estamos aquí somos salvos, sí lo creo, pero no tenemos ni de manera individual ni de manera grupal o como iglesia una manifestación, un avivamiento, vaya, lo que dirían en otros. Pero está bien, eso es algo en lo cual no es para condenar, es para hacerse una autocrítica, una revisión personal y saber a cara descubierta dónde estamos y clamar por eso. Entonces yo le doy gracias a Dios que todo ministerio que quiera edificar o colaborar con el Espíritu Santo en la edificación de la iglesia o del tabernáculo de Dios, definitivamente tiene que ir a los fundamentos. Y la visita del apóstol Byron sirvió para que el Espíritu Santo lo confirmara.
sobre todo en este caso para ustedes también, de que bueno, no, esto no lo escribo porque me gusta, es un, son temas que le gustan a Yacer, le gustan al pastor, no es que son temas fundacionales, fundamentales. Y una iglesia somos todos, porque al final el dueño de la iglesia es Jesucristo y el Espíritu Santo. Yo solamente soy un siervo. Entonces, ¿cómo funcionaba la iglesia? Vamos a meditar una vez más. ¿Cómo funcionaba la iglesia de los hechos? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Vamos a ir a la palabra. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, 1. En la comunión unos con otros, 2. En el partimiento del pan, 3. Y en las oraciones. De ahí saltamos al versículo 46 de Hechos 2. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Ok, entonces se reunían en el templo, en aquel momento era en Jerusalén, y también por las casas. Esto lo vamos a ver incluso después, más adelante. Pablo reunía a alguno en un edificio, no me acuerdo ahora cómo dice, de un tal Tirano, y también por las casas. Así que este principio se va a repetir. Por eso cuando algún ministro llega a la ciudad y decía que las cosas tenían que ser solo por las casas y no un templo, no es bíblico. Por eso como dice el apóstol Byron, yo estaba escuchando la tos, la gripa me despertó desde las 6 de la mañana y tuve tiempo para escuchar la enseñanza del apóstol Byron en Italia. Hoy en el culto de domingo de la iglesia que organiza Fiesta Jesús, que empieza mañana. Y él decía que no debemos ser arrastrados por las modas evangélicas. Y es verdad, porque de pronto uno ve que en eventos, por internet, por YouTube, de pronto se empieza a hablar mucho de un tema y se olvidan otros, o a veces hablamos, voy a incluirme, de un tema hacemos demasiado énfasis y desequilibramos la enseñanza. No, lo correcto es, la iglesia se vive en el templo, en el tabernáculo, en el lugar de donde esté una iglesia, una congregación y por las casas. Eso es lo correcto. Comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón. Y definitivamente, muchas veces no hay la suficiente alegría ni sencillez de corazón porque falta aceite. Y las piedras chocan porque falta aceite, falta unción. Alabando a Dios, esto me recuerda cuando en el Éxodo Dios le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta. Por eso doy gracias al Espíritu Santo que después de ya más de 10 años con el apóstol Byron, compadre ministerial, comparto su sentir de tristeza cuando veo ministros y iglesias donde no le gusta alabar a Dios. Yo ruego que en el futuro el Señor nos regale convertidos con el don de la música, de los instrumentos. Y como decía la pastora, a ella no le gusta que hayan una alabanza y se pare, sino que sea un fluir continuo. Dios nos conceda eso. Desde ya yo presento eso delante de Dios, que nos conceda personas verdaderamente nacidas de nuevo, enamoradas de Cristo y que tengan la gracia de manejar los instrumentos. Teniendo favor con todo el pueblo, obviamente, donde la presencia de Dios está manifiesta realmente, ahí va a haber favor con la sociedad. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser sanos. Y este es un detalle que no es menor. Primero necesitamos una visitación del Espíritu Santo que viene desde Hechos 1. Y aquí esa visitación del Espíritu Santo va tomando forma, se va manifestando a través de la doctrina del reino, la comunión, el partimiento del pan, una casa de oración. Pero
primero con la presencia del Espíritu Santo real. Y ahí es entonces donde Dios va a añadir los que han de ser salvos. Dios, por eso hay iglesias que no crecen. Y definitivamente si una iglesia no crece, pasa el tiempo y no crece. Los pastores y la iglesia en general tienen que hacerse un autoexamen. Hechos 5, 41, 42. Y ellos salieron de la presencia del concilio. Ahí está hablando de Pedro y Juan, que habían sido perseguidos, estaban predicando y los llevan delante del concilio del Sanedrín, concilio, Sanedrín, los ancianos de Israel. Y salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas, ahí volvemos a ver la confirmación. Iglesias que solo se reúnen los domingos y no tienen una vida de casa de oración, de célula, de casa de paz, no importa cómo se nombre, le falta algo. Y ministerio que solamente quiere hacer en casa y no una reunión sábado, domingo, un día a la semana donde estemos todos, o cada 15 días, también puede ser. Pero ambas dinámicas son necesarias. ¿Y cuál es la doctrina de los apóstoles? Aquí lo vemos de otra manera, enseñar y predicar a Jesucristo. Y esto yo lo he mencionado mucho y lo seguiré mencionando porque sé que es importante, tanto aquí como en los momentos en que Dios me permite compartir con otros ministros. En los últimos 20 años se hizo una moda predicar del Evangelio del Reino y no hablar de Jesucristo. Eso no sirve. Nosotros tenemos primero que todo predicar de Jesucristo. Quizás no sabemos todas las parábolas, ni todos los principios, ni todas las fiestas judías, ni muchas cosas, ni quizás no sabemos explicar correctamente sobre la segunda venida y las profecías del fin. Pero si uno conoce a Jesucristo, habla de Jesucristo, perdona como Jesucristo, soporta como Jesucristo, eso es predicar el Evangelio del Reino. Ahí todos necesitamos seguir creciendo. Así que eso es la iglesia en funcionamiento. Una visitación del Espíritu Santo manifestándose de esas maneras. La doctrina del reino, la doctrina de los apóstoles, la predicación de Jesucristo, uno. La comunión, partimiento del pan, una casa de oración, por el templo y por las casas, con mucha adoración, con mucha alabanza. Y aún perseverando en medio de las persecuciones. Realmente, describir una iglesia no es solo Hechos 2:42. Hay más cosas que definen una iglesia. Pero Hechos 2:42 es un muy buen primer punto. Hasta en la persecución, unidad y perseverancia en medio de la persecución. Esa es otra característica de la iglesia. Así que ahí nos quiere llevar el Señor. Yo a veces me visualizo esta iglesia naciente como cuando Israel estaba saliendo de Egipto y empieza a caminar por el desierto. Así lo visualizo yo en el mundo espiritual. Estamos saliendo de Egipto como congregación y atravesando el desierto. Y en ese atravesar del desierto hay muchas tentaciones. Y a mí me da temor de Dios. Así como el apóstol Byron cuando habla de ciertas cosas dice que a él tal pasaje le da temor de Dios. A mí me da temor de Dios porque en el desierto la mayoría de la gente muere. Yo espero que por empezar nosotros siendo pocos, incluyendo a los amados que ya sabemos que nos ven, usted ni yo nos quedemos en el desierto. Porque la realidad es que la mayoría, cuando vamos al relato bíblico, se queda en el desierto, en las pruebas del desierto. Las pruebas de escasez, la prueba de la persecución, la prueba de los conflictos, de las rencillas, de los celos, las pruebas de personas que necesitan crecer en madurez.
Pero para llegar a todo eso, ¿cómo veo yo que la Biblia, antes de llegar a Hechos 2, por dónde empezó, puedo decirlo así, este negocio? Cuando Dios está creando todas las cosas al principio, al principio, al principio. El último versículo de Génesis nos dice, vio Dios todo lo que había hecho y aquí y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y hoy yo me quedaba pensando, digo, bueno, si Dios está haciendo algo, ¿para qué necesita ver Dios que todo esto fue hecho bueno? Me quedé pensando en algo que no dice la Biblia, pero como la Biblia dice que todo fue hecho por medio de la palabra, otros versículos dicen que todo esto fue hecho por medio de Jesucristo. La impresión que me dio este versículo hoy meditando en eso mañana es como que Dios habla, Jesucristo empieza a crear las cosas y como que el Padre después se puso a ver lo que Cristo había hecho y dice, sí, está bueno. Así lo visualicé hoy en la mañana y me imagino que algo así debe haber pasado. En Génesis no aclara, no diferencia qué papel cumple el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero creo que por eso es que uno ve que el Padre habla, uno entiende, meditando en otras porciones de la Biblia, que Jesús, que es la palabra, crea las cosas y luego el Padre se queda mirando y dice, te quedó bueno. Gloria a Dios. Empieza el capítulo 2 diciendo, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Qué tremendo. Los seres celestiales, Dios los ve como un ejército. Y Adán y Eva, Dios los veía como un ejército. El ejército de cada dimensión, los seres celestiales y la tierra. Y acabó Dios en el día séptimo, la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Así que, antes de llegar a Hechos 2, que es lo que vemos en la Biblia, y lo hemos visto en otras ocasiones, Dios crea todas las cosas y Él reposó, dejó de trabajar, pero esa también nos enseña que ahí fue cuando la presencia de Dios descendió sobre la tierra. Cuando el Padre vio que todo lo que Cristo había hecho, la palabra, el verbo, había hecho, estaba conforme al diseño, entonces reposó el Espíritu Santo que andaba volando, reposó. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y quizás alguien diga, no creo que el Espíritu Santo haya descendido. Bueno, es que el resto de los pasajes lo dice. Cuando Adán y Eva pecaron, se sintieron desnudos. Y más adelante está este versículo que dice en Romanos 3:21, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios especificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, eso me enseña a mí que precisamente lo que perdieron Adán y Eva en el huerto fue la gloria. Ellos fueron destituidos de la gloria, todo lo que eso significa. Perdieron la genética espiritual de ser hechos hijos de Dios y perdieron la presencia manifiesta del Espíritu Santo sobre ellos. ¿Y por qué insisto en esto una vez más? Porque eso es lo que Dios quiere restaurar ahora en nosotros. La genética de ser hechos hijos de Dios, en 2 de Pedro 1 le llama a ser participantes de la naturaleza divina y tener la presencia manifiesta sobre nosotros. Otra manera de decirlo, lo que Dios quiere es que ahora nosotros sigamos siendo transformados a la imagen de Cristo y llenos del Espíritu Santo. Formados en Cristo, llenos del Espíritu Santo. Ese es el objetivo de Dios, de manera diferente, en contextos diferentes, pero eso es lo que Dios está tratando con cada uno de nosotros, de manera individual y como congregación. Volvemos al inicio, ya vemos la presencia de Dios reposando sobre la creación, y en ese ambiente de la presencia de Dios, ahí Dios pone al hombre en el Edén, pero en el huerto también estaba el árbol de vida, una manifestación de Cristo, y estaba un río, una manifestación del Espíritu Santo.
Además, Dios le da la asignación al hombre, una vez que lo pone en el huerto del Edén, para que trabaje y para que proteja el huerto. Versículo 15. Todavía no había pecado, pero ya había que proteger el huerto. Desafortunadamente, Adán y Eva no entendieron algo que nosotros necesitamos entender. No podemos proteger nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestras finanzas, nuestra familia, la congregación, lo que sea que Dios nos haya dado a administrar y a proteger, si primero no guardamos nuestro corazón y nuestra fe y nuestro amor. Hoy recordaba el apóstol Byron una vez más, diciendo en la enseñanza de la mañana que en el corazón habita la fe, el amor, la conciencia, pues no se puede administrar lo que Dios nos haya dado a administrar, lo que sea, y a guardar lo que Dios nos haya dado a guardar o proteger, lo que sea, si primero uno no guarda el corazón. Guarda, hijo mío, tu corazón porque de él mana la vida. Enseñanza para nosotros. Versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán nos halló ayuda idónea. Qué tremendo. La manera de trabajar era profetizando. De todas las cosas, de todas las maneras en que Adán trabajaba en el huerto, porque obviamente en algún momento sembró algo, en algún momento preparó la tierra, pero de todas las maneras en que Adán trabajaba en el huerto, aquella que el Espíritu Santo resalta es el trabajo que hace con la boca. Con la boca, con palabras. Porque la autoridad en las palabras es superior a la autoridad que uno puede hacer con las manos. Con las manos uno puede edificar algo, puede romper algo. Yo con las manos puedo hacer un cristal o puedo romper el cristal que estoy mirando, pero no puedo romper un cristal que está ni siquiera a 10 metros de mí si no estoy yo ahí. Pero uno con palabra puede destruir algo que está aquí, puede destruir algo que está a 1000 kilómetros de distancia, porque ese es el poder que Dios le ha puesto a uno en las palabras. Así que para edificar uno tiene que primero guardar el corazón, segundo guardar las palabras. Muy importante guardar las palabras. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su mujer, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Lo que yo tomo de aquí es lo que luego el Espíritu Santo revela a través de Pablo. ¿Por qué si estoy hablando de la iglesia, por qué vuelvo al Génesis? Porque Efesios 5 dice que grande es este misterio y habla de Cristo y la iglesia. ¿Cómo vamos a edificar una iglesia si no ponemos al varón en el centro? Si la mujer fue creada por causa del varón, lo dice aquí, lo dice en 1 Corintios 7, la mujer fue creada por causa del varón. En otras palabras, la iglesia fue creada por causa de Cristo. Una vez más, en este año y para el resto de nuestras vidas, procuremos poner a Cristo realmente en el centro. Me queda claro que ese es un proceso de aprendizaje en el que todos necesitamos crecer. Pero como muchas veces dice la Biblia, yo no dejaré de recordarles estas cosas, tanto a nivel personal como a nivel congregación. Cristo en el centro. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis.
Entonces la serpiente dijo a la mujer, versículo 4. Y esto nos recuerda que en nuestra vida, nos gusta o no nos gusta, hay un enemigo. Y hay muchas cosas que uno quiere hacer y el enemigo a uno se le opone. Le pasó al Señor Jesús, le pasó a Pablo. Pablo en más me estorbó. Hoy la hermana Esther me decía que en la madrugada del Señor le decía que necesitaba orar más por mí como pastor, que no solo ciudad. Porque obviamente cuando alguien, y no soy el único, en la ciudad está procurando la unidad del cuerpo de Cristo, el enemigo no está feliz y necesita apoyo en oración. Entendí que lo que ella me dijo es de Dios. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas. Pedro, yo he rogado por ti para que la fe no te falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Siempre contra el responsable de la visión vienen los peores ataques. Así que les ruego, conforme a principios bíblicos, que oren por mí. No solamente como su esposo, no solamente como su papá, no solamente como el familiar, como ministro. No por causa mía, sino por causa de la responsabilidad delegada por Dios. Esto es algo que el apóstol Byron siempre insiste cuando visita una congregación. Oren por sus pastores, oren por sus pastores. Así que hay un enemigo y como dice Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. No podemos decir, no, esto es un juego de muchachos. No, esto no es un juego. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí empezó la gran tentación de incentivar a la humanidad a querer ser dioses. Y quizás tú digas o yo diga, no, pero yo no quiero ser Dios. Sí, pero cuando hacemos algo y no le consultamos a Dios, lo estamos reaccionando de esa manera. O cuando hay una instrucción de Dios a través de una autoridad y uno no la obedece, al final uno está queriendo ser como Dios. Todos necesitamos ahí constantemente revisarnos. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, dio también a su marido, del cual comió así como ella. Esto nos enseña que para ver las cosas como Dios las ve hay que creer como Dios cree. Porque si uno se guía por las finanzas de uno, por la salud de uno, por la edad de uno, por las crisis del mundo, es muy diferente a lo que Dios ha prometido. Es muy diferente a lo que Dios dice. El esposo de uno, la esposa de uno, los hijos de uno, los padres de uno, los primos de uno, los tíos de uno. Nadie es con los ojos naturales como Dios los ve. Por lo tanto, todos tenemos el reto de ver a los demás como Dios los ve. De lo contrario, podemos estar viendo un árbol codiciable, un fruto codiciable, pero que no es como Dios lo ve. Reto para todos nosotros. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios que se pasaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles. Lo que me maravilla de ese versículo es que en el original la palabra que se tradujo como presencia en el Strong es H6440. En realidad significa rostro. Así que cuando el hombre y la mujer se escondieron del rostro de Jehová, queda claro que se estaban escondiendo de Cristo. Una vez más volvemos a lo mismo. Hechos 2, si no tenemos a Cristo en el centro, no somos iglesia.
necesitamos entronizar cada vez más a Cristo en el centro. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén más adelante. Adán y a Eva, está hablando del hombre, pero obviamente fue a los dos. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén. Y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así que, qué rápido los seres humanos caímos de la gracia. Fuimos echados de la casa de oración, fuimos echados del tabernáculo de Dios, fuimos echados de la presencia, del lugar santísimo, del trono. Y eso es lo que Dios quiere restaurar. Sí, una iglesia es un lugar, es un huerto que está en construcción. Una congregación es un huerto en construcción. Yo me atrevo a decirle, el Espíritu Santo necesita que ustedes y yo entendamos que una congregación es un huerto en construcción. Un ministerio es un huerto en construcción. Una familia que ya no está en el mundo, que pretenda agradar a Cristo, es un huerto en construcción. Es un huerto que se tiene que trabajar. Es un huerto donde primero tenemos que trabajar con nosotros mismos y con los demás. Haciendo que, ante todo, buscando una visitación del Espíritu Santo. Por eso a veces es preferible sufrir ciertos agravios antes que declarar palabras que terminan ofendiendo al Espíritu Santo y apagando la visitación del Espíritu Santo. Una vez más, Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Voy a dejar la enseñanza aquí. Ya pasaron 45 minutos. Quiero que nos quedemos con la reflexión que el Señor está levantando en nuestras vidas individuales, en nuestra familia, en lo natural, en esta congregación, en lo espiritual, un tabernáculo que tanto en nuestra familia como en esta congregación el Señor está reconstruyendo un huerto, un jardín. Y ahí necesitamos restaurar el lugar del árbol de la vida y del río de Dios. Y eso no depende de Dios, depende de lo que nosotros creamos, entendamos y hagamos. Estoy un poco triste en estos días porque hay varios ministros que me decían, en los grupos, que reunirse no, no, no se puede adorar tanto, las reuniones son muy largas porque hay mucha adoración, se dedica mucho tiempo a la adoración e intercesión. Estoy sumamente triste por eso, digo, y entonces, si en reuniones de ministros no vamos a adorar e interceder, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Solo hablar? Para caer en chismes. Y esa misma carga la tengo con nosotros. Que podamos como familia, congregación,
comprometernos un poquito más con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás reconstruyendo en nuestras vidas el huerto del Edén. Tú estás reconstruyendo en nuestras vidas el jardín. Señor, ahí necesitamos que tú restablezcas el árbol de vida. Restablece el árbol de vida en nosotros, Padre. No nos permita ser cristianos de nombre nada más. No lo permita, Señor. Lo digo por mí mismo y lo digo como pastor. No nos permita ser cristianos de nombre. La palabra dice en Eclesiastés que es mejor ir a la casa del luto que al lugar de la fiesta. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, primeramente en el temor a ti, Señor. Tu palabra tiene muchas promesas para aquel que tiembla ante tu palabra. Señor, permítenos tener un corazón manso y humilde, que cuando el enemigo venga a tentar nuestra mente con pensamientos que digan otra vez lo mismo, eso ya lo sabes. La pregunta delante de ti es, Señor, ¿lo estoy viviendo como lo debo de vivir? ¿Es una repetición del pastor o es un recordatorio tuyo para perfeccionar mi caminar delante de ti? Señor, aquí estamos. Nos reunimos, Padre, como dice ahí Hechos 2, Hechos 5, alabando tu santo nombre, alabando el nombre de Jesucristo. Padre, hay muchas cosas que se pueden predicar. De hecho, el domingo pasado la enseñanza fue, Dios nos quiere este año prosperar. Pero hoy, Señor, la enseñanza es, tú estás comprometido en edificar tu reino en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra congregación, en nuestra ciudad, en otras naciones. Y necesitamos ser entendidos y caminar rectamente, llenos del temor reverente a ti. Y yo te ruego, Señor, que nos llenes de tu espíritu. Y necesitamos tomar pasos conscientes en hacer lo necesario para que tu presencia descienda. Gracias, Padre, por tu palabra que da dirección a nuestras vidas. Solo tu palabra, revelando a Cristo, tomado de la mano de tu Espíritu Santo, puede traer dirección a nuestra vida. Henos aquí, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.